estamos. ¿Qué hora es? Las 10:01 de la noche. Ya estuvimos más temprano, 21 y 29. Vinimos. Pero que aclarar, está el testimonio, ¿no? Que estábamos, busquemos el tape. Que estamos 21 y 29 acá. Tuvimos horario. Que no se nos escuchaba, pero estábamos acá. Hubo un problema técnico que por suerte ya lo han solucionado y aquí estamos. Decía yo, porque quedó en mímica. ¿Cómo anda? ¿Cómo le va? ¿Pensaste bien lo que pará? ¿Lo pensaste bien? Sí. Vas a Que el señor Vilouta y quien le habla, hace como 10 días comenzamos una campaña en contra de las PASO. Exacto. A la cual observamos que mucha gente se está sumando. Claro, no era en contra de las PASO, sino en contra de las PASO inútiles. Inútiles. No, yo estoy en contra de las PASO. Aún siempre. Se dirime una interna. Pero hoy Que diriman la interna. el que quiere hacer su interna que la haga. A mí no me llamen. Hoy es ley. A mí no me llamen. Hoy es que ley. arreglen ellos su Yo coincido problema. con ellos. Lo puedes dirimir Ahora es internamente. ley. Es ley, un país que cuenta monedas, pero a algunos, y yo creo que al gobierno, le gusta. ¿Por qué? Porque vas a tener una encuesta muy cara y que el 12 de agosto va a permitir que mucha gente diga, uy, estos números. Entonces al otro gobierno le factor. sirve. Ahora, Claro, espera, porque Vilouta puede estar equivocado. Yo Nosotros. puedo estar equivocado. Difícil. Luis Novarecio hizo una editorial hoy. También podemos los tres estar equivocados. Ahora, miren quién lo dijo. Larreta. Las PASO son un gastadero de Ah, lo plata. mismo que Vilouta. Ya no estamos tan... Por lo menos los locos somos 4 ya. Si alguien más se quiere Pero sumar, hay bienvenido. un factor en favor de las Las PASO. PASO son un gastadero de plata. La mayoría de los partidos políticos gasta toda la plata, pero no presenta todas las facturas, como sabemos. Ah, encima. Lo cual hace suponer que para los partidos políticos es un gran negocio. Ah, las por PASO. eso entonces, no, Paulo, olvídate. Y sirve, Sí, sirve es para ley. saber qué partidos políticos pueden competir. Porque Bueno, si porque en las te PASO ponen el- sacan muy pocos... Te ponen el No 1.5, importa, Cecilia. no importa. Pero igual, Que participen igual como era en un antes. país que cuenta monedas, me parece que gastar, viste que algunos dicen 3.000, otros 4.500, y además seguir insistiendo con interrumpir todos los domingos, los lunes no hay clases en los colegios, un gasto infernal, la verdad que atrasa, pero bueno, hoy es ley. Pero bueno, a ver, ¿qué quiere decir? No es que con Vilouta queremos que no elijan candidatos. No. Llamen a internas, y está buenísimo, entre los candidatos y participan los que quieren participar de esa interna. Yo la verdad no quiero, no tengo ganas, no me interesa participar de esa interna, y mucho menos que me obliguen a una interna que no existe, porque los candidatos a presidente y a gobernadores que compiten están todos elegidos a dedo. Entonces digo, sinceremos el debate. Entonces las PASO no seamos tan hipócritas. No deberían ser obligatorias, al menos. También. ¿Yo qué dije anoche? Yo no Claro. estoy en Al contra, menos yo estoy en contra de la obligatorias. O. Yo estoy en contra de la O. Que sean opcionales. Sí. Es opcional, el que quiere que la O me la transforme Yo en estoy a opcional. favor de las Y bueno, el que PASO. quiere... Quiero que haya internas, Y bueno, quiero elegir pero es ley, candidatos. ley, algún partido... No. Si no son obligatorias, no es lo mismo. No va nadie. Claro. Si no Pero son obligatorios va el 5%. ¿Algún Yo voy, partido, a mí me algún encanta ir a partido votar. trató de derogar la ley? ¿Algún partido trató de derogar la ley? No, dijeron, pero nadie. No, A ver. para los partidos es un negocio, no lo van a derogar. Acaba de nunca. contar. De los dos partidos más grandes hoy, con más posibilidades, hubo emisarios que vieron a Servini, a la doctora Sí, yo estoy Servini, hablando, está bien lo que decís. para Vamos, ir y pedirle, derogar la para ley. preguntarle si era posible anular las PASO. Es decir, Sorprende del gobierno, digo, ¿por qué? Porque el gobierno, que todo lo que hizo el kirchnerismo está mal, ¿esto no le parece mal? bueno, ahí dice Larreta que le parece mal. Pero perdón, hago una consulta, porque tiene un fin. La reta que nunca habilitó la paso a su espacio. Claro, nunca Digámoslo. Bueno, perdóname, Doctor, mandan a coherente. uno, mandan a Discúlpame, uno a decir coherente. eso. Pero, o sea, perdón. Bueno, es coherente. Al gobierno, Larreta gana le fácil. sirve la PASO, por más que alguno discuta. ¿Por qué? Sí, Porque ¿por qué? supongamos, esto es el 11 de agosto. Sí. Sí. Supongamos que Fernández le saca 8 puntos a Macri Pichetto. Sí. Reacomoda el pensamiento del votante a la elección primera, o sea, a octubre. ¿Por qué? Porque Por eso no la derogaron. hoy tendríamos que tener una sorpresa en octubre. ¿Qué va a pasar en octubre? En la Argentina, la PASO adelanta el escenario para que el votante ¿Sabés tenga qué menos no sucedió en necesitaba Santa Fe? plantearlo. No sucedió en Santa Fe. No, al contrario, Santa Fe confirmó. Santa Fe confirmó a la paso. Del gobernador, Corral no hizo voto a útil. gobernador, ahora elegimos presidente. Bueno, ojo, Bueno, pero Es un ojo, candidato en a el gobernador 2015, Perotti que se cuidó mucho En el de hacer 2015, kirchnerismo. Un Sí. Perotti que ni sabemos lo que piensa del aborto. Pero saludó No a metió ni- Cristina. se metió en ningún Hoy tema. conversaron telefónicamente y mañana no se cruzan en Rosario de casualidad. creo que se va de vacaciones. sí. Una Se va de pregunta. vacaciones. Mañana Sí, va pero Cristina casualidad es que no Rosario. la A las quiere 5 de ver. la tarde. A presentar el libro. Mañana Y no va el se presidente a encuentra. Rosario. Exacto, pero no Por va a el ser día- el acostumbrado acto en el Bueno, momento obviamente de la bandera. Cristina y Macri no se van a cruzar. Pregunta que hago, ¿Perotti se borró o va a ir está alguno de o va a ir a los dos vacaciones, está de actos? vacaciones No, hasta el el gobernador lunes. electo. Perdón, ¿Qué va a está de hacer? viaje. Entró en vacaciones Está de porque... viaje. entró ¿A en los vacaciones. Schiaretti? Qué casualidad. Está de vacaciones.
Ah, Perotti a lo Schiaretti se borró de todo. No, hasta el lunes. No, comemos mañana a ver qué pasa con Mañana Perotti y no, dejemos está. ver. Bueno, está con nosotros Martín Tetaz, Delfina Rossi, ¿cómo están? ¿cómo están? José Ignacio de Mendiguren, ¿cómo les va? Muy bien. Voy a, si quieren opinar, tenés suyo el saco, perdón. Sí. Ahí, a la derecha. Sí, perdónenme. Qué suerte, por favor. Sí, te no, pido. no, pero sucio Tenemos de el mismo su... sastre. Es el abrazo de la unidad que te... Sí, el abrazo de la unidad, perdón, no que me metan traje, verdad, no corresponde, maquillaje. pido disculpas, Ese pero me maquillaje molestaba. Tenemos el mismo sastre. eh, Ahora cambiaste porque tenés más plata. No, porque me mudé, ¿no? Porque me mudé, Vasco. No, a ver, ¿quieren una opinión sobre las PASO? Si no, vamos a otro tema. Capaz que les encantan las PASO, no les gustan las PASO. No, a mí no me gusta que las elecciones en general sean obligatorias, pero bueno. Ahí, ninguna, ahí. ni la paso ni la. ¿Te molesta la O como a mí? No me molesta tampoco, no me No. molesta. No me gusta, preferiría. ¿Y las generales? En la mayoría de los países desarrollados las elecciones Son optativas. ¿Y Sí. generales? Lo mismo. Hay países desarrollados como Bélgica en donde siguen siendo Sí, obligatorias. no, la mayoría dije, la mayoría. Sí, yo la verdad que creo que es un mecanismo de solución de conflictos en una democracia en donde el sistema de partidos también se va difuminando. Entonces me parece interesante por los frentes que permite armar y la elección que permite, digamos, si tuviésemos una democracia con partidos establecidos, estancos, que es lo que no estamos viendo sobre todo en estas elecciones que no es tal, el análisis sería otro. Frente a la realidad de la democracia argentina me parece que es una herramienta que consolida. Tenemos 84 Yo partidos estoy de nacionales. 84 partidos nacionales. Por eso no hay estructuras Y claras de partidos, lo que estoy 780 diciendo. Es a favor de lo que yo digo tu argumento, exacto. Es decir, No, yo estoy de acuerdo estoy- lo que creo. estoy diciendo otra Cambiar. cosa, Porque que hay esos muchos 84 que es un veo que gasto queda bien, inútil. decir que hay que gastar menos, que no sirven, queda Claro. bien. Sí. Ahora, lo que hay que hacer es, todos los que dicen que no están de acuerdo, que presenten un proyecto. Ninguno No, presenta no. un proyecto. Vamos, Vilauta, vamos a presentar un proyecto. No, Vilauta y yo. pero ¿por qué? Presentemos un Porque ahí proyecto. se Luis tiene Novarecio que también lo va a Estimado firmar. señor digo. Vasco, Somos hay tres. 7 fórmulas y ninguna dirime nada. En un país, perdón, yo comprendo que ustedes cuenta están moneda? en las listas y tachamos y No, estamos no, con no, 10% de tranquilo. desocupación. Nadie habla del país. Estamos nada más que con la Siempre lista, a ver qué hacemos, todo. si este va para acá, aquella va para allá. Están en otro mundo. Yo los entiendo. ¿Quién? Está- ¿Quién? Los, Perdón, los no, políticos en Argentina. No comparto lo que decís. Don Vasco, Yo no estoy en escúcheme, otro mundo, estoy en este, viajo todos los sí, días. pero estoy en están, Taiwán. están hoy con No, modo... pero no metamos No, todo, pero ¿viste? Vasco, querido, están en modo electoral. Y hoy un país que cuenta monedas y que tiene la pobreza que tiene, tirar la plata en esta Lo que interna estás diciendo, ¿sabés qué? ridícula. A mí me parece que... Perdón, soy una a ver, bien, pero señora. yo todos los días, Sí. hoy vengo de San Martín, sigo Sí, viendo pero las está con empresas. la lista. Vasco, ¿por qué en tu espacio no hay paso? ¿En cuál? Nosotros la pedimos, ustedes saben que no Pero pudimos hay- lograrlo. La hemos ¿Quién te la pedido. iba a dar? Pues, y siempre lo pedimos. El único que nos querían, el anterior era la baña. Nosotros pedimos siempre y esa fue una de las causas por las cuales trajo ese inconveniente. Solo. Queremos consenso, pero todos si me votan a mí. Era bastante difícil ese consenso de conseguir. Lo sostuvimos. Acá hicimos lo mismo, no nos fue bien, pero le hemos planteado. Yo creo que tiene que haber paso. Pero es más Delfina. seductor No, Fernández a mí que la me Habana. parece que el escenario de Santa Fe, además, en el caso de mi papá, Agustín Rossi, hizo paso y la lideró en Santa Fe. Te diría que es la Entonces, provincia que más ha utilizado La a herramienta. nivel local la herramienta en los últimos años. Después teníamos ley de lema en otras circunstancias. Digo, son herramientas electorales. Me parece que es un error dramático que en un programa de opinión pública como este planteemos la disyuntiva entre pobreza y democracia. ¿Por qué no podemos tener una es democracia gasto público, plena? político Bueno, pero es lo que estoy inútil, no diciendo. es entre No pobreza y democracia. me parece que los gastos públicos que van a apuntalar a la participación de la ciudadanía no se deben contraponer a los gastos que debe hacer el Estado también para subsanar las deficiencias que el modelo económico genera. Pero ¿cómo me evaluás parece el que costo-beneficio? Vamos, ¿contra el qué costo lo ben- pon- Ya sabemos cuál es el costo. Pero la vida Ponele no es todo 4.000 millones de Pero pesos. se entiende, digo. Sí, pero vos administrás recursos que son de los demás, Vasco, así que tenés que hacer costo-beneficio. políticos- Pero con Tenés que hacerlo. a ver, Tenés que con el hacerlo. criterio Cuando- costo-beneficio. Con tu plata hace lo que quieras, con la de los demás no es así. costo-beneficio. En ninguna parte es así. Sí, Decime porque cuál estás fue gastando el plata de los demás, costo-beneficio tenés que sacar del la primer cuenta. hombre a la luna. ¿Me querés contar cuál fue el ¿Cómo no? costo-beneficio? Investigación ¿Sabés científica. cuánto iba el pasaje para ir a la luna? Se llama No, inversión. recupera la inversión. No, Hay investigación. veces Se llama que se inversión. toman medidas Cosa. que no tienen que ver con el costo-beneficio. Claro. Esa es la política. Ahora, perdón, nosotros también en 2015 hicimos paso con De la Sota. Exacto. Estamos convencidos que la PASO tiene que existir. Y fuimos, ganó uno, perdió el otro, después siguieron trabajando juntos. No, pero nosotros no estamos en Además, contra el de que los ejemplo- partidos elijan a sus candidatos con primaria. Nos parece perfecto. Los que están en contra son los políticos, no No, nosotros. a mí me parece no les que... gusta. A mí me parece Primer- que... no, y el segundo Sí. punto. Hagan primarias, todas las que quieran, pero no me llamen a mí. Pero ahí hay un, Yo no ahí quiero hay, participar. ahí hay Páguenla un, ustedes, hay un sería. elemento medio Sería, trampa, claro, que es si que, por reciben ejemplo, el un presupuesto. ejemplo de país en donde no hay elecciones obligatorias y no hay pasos y son elecciones internas de los partidos, pongamos Estados Unidos. Que tienen La primarias cantidad- eternas.
tienen No primarias obligatorias. eternas y la cantidad No de flujo de obligatorias. dinero del sector privado Sí. que influye a la política, Mucho. de lobbies, de malgastadero en cuanto a la inversión Sí. democrática es mucho mayor. Me parece que deberíamos plantearnos cuál es Muy la mayor mejor que acá. Sí, pero, participación Delfina, en pero donde no Estados Unidos- vote el que pero tiene más nadie tiene plata, paz. Sí. sino que voten todos por igual. Sí, Porque ese es el pero, elemento clave. Delfina, ¿La lo ciudadanía que está vota por diciendo- igual o votan los grandes empresarios? Pero corrimos el eje, porque lo que planteaba Doman es que el país sufre una crisis endémica, que la situación está como para no malgastar nada. En Estados Unidos la situación es diferente, ellos emiten el dinero. Mira, y la son verdad que los millonarios. trabajadores que no llegan al salario mínimo no dicen No, eso y no, la pero, desigualdad a ver, sigue aumentando. Pero ¿Sabés igualmente. cuánto es la pobreza en Estados Unidos? Vos que sos una estudiosa. Sí. $2.000. Son 90.000 pesos el salario mínimo para estar dentro de la pobreza. $1.500 para ser indigente contra 12.000 de acá. Ese no tiene. O sea, Totalmente. no vamos a discutir ahora si está mejor Estados Unidos que nosotros. No, por obvio, los pero ahí bolsones de la pobreza desigualdad americana. que hay es enorme. Pero, pues, digamos, la respuesta que dio el FMI y la Troika en Europa, en escenarios de crisis, fueron los gobiernos tecnócratas. Lo vimos en Grecia y en Italia. Fueron Pero si en tecnócratas Grecia ganó la apuntados izquierda, por... pero si en Grecia ganó la izquierda y después hizo el ajuste, votó, pero si en Grecia hicieron pero en Grecia no, Bueno, antes ¿me no. dejas terminar en la Grecia idea? hicieron un En el plebiscito momento para de plebiscitar el crisis, ajuste sí o no, salió eso lo- que no el ajuste y el gobierno de izquierda hizo lo contrario de lo que salió en el plebiscito. ¿Cómo no lo van a plebiscitar? Lo plebiscitaron en Pero Grecia. hay una historia antes de Syriza en Grecia, el rescate de Grecia empieza en el 2010, Monti en Italia y Vos después dijiste el que no hubo gobierno participación, tecnócrata, hubo un gobierno tecnócrata no, el gobierno de la anterior. izquierda que lo votado por la gente Bueno, plebiscitó la búsquese- decisión búsquese en política. Wikipedia los Salió gobiernos la decisión tecnócratas, política. hablamos de Perdón, no soy un Ejemplo, experto, dijiste, no, pero no, perdón. Estás mezclando Pero- peras con manzanas, son Pero momentos perdón, la históricos izquierda, distintos. para que entienda la hablamos de gente que nos está Argentina. mirando, la izquierda griega no aceptó el fondo. Sí, Exacto. claro. Renegoció, Después, primero, obvio. exacto, primero la izquierda griega hizo un plebiscito para que la gente decidiera, una consulta Yo popular. me acuerdo que echaron Si un estaban de domingo a la. acuerdo o Yo no me con acuerdo hacer que había el una ajuste, diferencia entre el salió que presidente del país, que era Tsipras, mirá lo que estamos hablando. Y Varoufakis. Y lo echaron al ministro de Economía un domingo a la noche. A Varoufakis. Claro. Renunció, ¿no? Y se acordó con el fondo. ¿Puedo hacer una pregunta? Le explicaron al ministro de Economía que tenía una salida de depósitos masiva y que se iba a terminar en Y- la y ruina. tomó la renunció decisión de ir en un domingo a la noche. Y sabés ¿Sabés lo que explicaron también? Contrario. Que todos los fondos de inversión americanos habían truchado toda la contabilidad de los griegos para decir que andaba bien y que cumplían con Eso tenés Macri, razón también. y voló por el Los aire tres tienen porque era razón. todo Los tres truchado tienen por los razón. fondos de Bueno, inversión. déjeme que vamos a mostrar la cámara Intratables de hoy. Estuvimos con la red, con Urtubey y con La Baña. También vamos a hablar, aguantame un segundo, de los números de hoy del INDEC, porque para eso le pedimos a Martín, al Vasco y a Delfina que vengan para hablar. También le abrimos acá, acaban de demostrar que pueden hablar de todos los temas, los tres. Pero digo, muy bien han estado los tres, pero digo, los invitamos originalmente a hablar del tema de la desocupación en Argentina. Y les dejo una pregunta picando, si los planes sociales, ¿en qué lugar los pongo de los números de desocupación? Dale, vamos con el informe de Urtubey y La Baña. No hubo consenso para que se quedara Massa. No hubo consenso para que se quedara Pichetto. No hubo consenso para que este hombre fuera una PASO. Pero Roberto Labaña hoy, junto a Juan Manuel Urtubey, presentan la candidatura presidencial que se llama Consenso. Esperaba cruzando en un auto, no caminando. Pero bueno, está bueno caminar un poco. ¿Se la No bancaron está mal, bien? No está nada mal. Bueno. Un poco fresco para mi gusto. Mucha expectativa, ¿no? Sí, la verdad es que nosotros contentos y fundamentalmente con voluntad de poder conversar con ustedes sobre la base de que podamos ir charlando y podamos ir compartiendo los distintos avances que vamos haciendo. Gracias, gobernador. A vos. Margarita, ¿está ilusionada con este nuevo espacio? Estoy trabajando, estoy muy conforme con esto. ¿Qué tal? ¿Qué dice? ¿Se ilusiona con este nuevo espacio? Sí, por supuesto. ¿Cómo se hace para seducir ese 30% que falta, Miguel? Dijo Labaña, 30-30 no está polarizado, hay un 30 más. Bueno, creo que justamente ese 30 lo que está esperando es una propuesta seria, responsable, que garantice valores democráticos, valores republicanos, Estado de Derecho. Tenía razón al final usted, con lo de la PASO, tenía razón. El tiempo le dio la razón. Bueno, a veces ocurre, a veces uno tiene razón. ¿Lo vio venir? No le quiero decir viejo, usted es grande y más grande que nosotros, tiene más años. Mi análisis conducía a una situación como esta. ¿Le gana a cualquiera de los dos? Esperemos que sí, vamos a trabajar para eso. Y lo último, ¿cómo se gana esa polarización? No, polarización, ese 30% que falta.
Porque hay un 30, un 30 y un 30, dijo usted. ¿Y cómo se le gana ese 30? Se le gana con ideas, con proyectos, con coherencia, con conducta, que no todo el mundo tiene. Hay 7 millones de argentinos esperando, dijo usted, esperando poder trabajar bien. Esperando trabajo digno y demás. Gracias, Roberto. Chao, gracias. Curiosa la historia de la política es así. La derrota socialista, que era muy importante para Lavagna, sin embargo, por supuesto para el sostén de su proyecto político, sin embargo consolidó a Urtubey como candidato a vicepresidente, porque el socialismo, al haber perdido en Santa Fe, no puede reclamar un lugar en esa fórmula que finalmente se terminó de presentar en el día de hoy. Desocupación en Argentina aumentó 220.000, 420.000 aumentaron los subocupados. Los desocupados en Argentina son 2.200.000 y los ocupados 2.250.000. Martín, para que entendamos, ¿qué es un subocupado? Porque digo la palabra y mucha gente dirá, sí, ¿qué es alguien que trabaja menos de 35 horas por semana. Luego ese que está desocupado, que está subocupado, puede ser un subocupado que esté buscando trabajar más horas, o puede ser un subocupado que esté el que hace la changa, conforme con trabajar. ¿Es el clásico que hace la changa? Puede ser ese, o puede ser un trabajador de medio tiempo, un estudiante que está trabajando en una la mitad empresa del grande, tiempo. un suspendido, por ejemplo, que la gente que suspende en media jornada. No, porque vuelve. No, ese es un trabajo de tiempo completo que circunstancialmente está suspendido. Y, por ejemplo, las automotrices, el suspendido una quincena en una automotriz, ¿dónde entran estos cálculos? Es ocupado. Es ocupado, lo que pasa, pero no está percibiendo un sueldo. Ocupado, suspendido. Está circunstancialmente suspendido, exactamente. Segunda pregunta que yo hice en relación a los planes sociales. Efraín me dijo, yo conozco el tema. Arranca Martín, sigue Cefe. ¿Cómo es el tema? La pregunta es muy simple. La encuesta permanente de hogares hace una pregunta. Que cuando yo diga la pregunta que hace, muchos van a poner el grito en el cielo, pero ese no maten al mensajero. Hacé la pregunta que yo conté. La pregunta que hace es, ¿usted en la última semana trabajó al menos una hora? ¿Trabajó al menos una hora? Dejaste a todos en silencio. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Entonces, la persona dice, sí trabajé al menos una hora. Después vienen todas las otras preguntas para ver. Claro. ¿Qué clase de ocupado es ese? Si es un subocupado, porque trabajó... Sí, trabajé 5 horas nada más. Bueno, subocupado. Si es un subocupado demandante, trabajé 5 horas porque quiero, nada más, pero es una no se lo changa. considera desempleado. Y después le preguntan, si dice no trabajé, si está dentro del grupo de no trabajé, después le preguntan, ¿buscó trabajo activamente? Y ahí es 10%. Y ahí entra en la categoría del desempleado. O sea que es mucho mayor. Para repetirlo. Para que es muy interesante. Mirá, esto. si vos la primera pregunta es, ¿usted trabajó una hora la semana pasada? Exacto. Esa es la pregunta para saber si la persona entra en la categoría. Y si contesté no... Si contesté no, viene la segunda pregunta. ¿Usted quiere trabajar, digamos? ¿Buscaste? Usted No quiere. No quiere. Es grosero preguntar quiere. Es grosero más preguntar exigente. quiere. No, más exigente la pregunta. ¿Usted Porque buscó trabajo? Podría ser que vos me dijeras sí, pero yo te pregunto, pero ¿dejaste un currículum? ¿Estuviste haciendo alguna búsqueda concreta? No, la verdad que estoy en casa. Si me sale algo, agarro. Eso es categoría desocupado. No es desocupado. No es desocupado. Ah, no es desocupado. La población no activa, es inactivo. Exacto. El desocupado tiene que estar en el mercado de trabajo buscando trabajo. Pregunta que te hago, ¿así es en todos lados? O es en todos lados. Así se Es pregunta una en todos lados del metodología mundo. internacional. Sí, Son dos preguntas internacionales. Exacto, de hecho se pregunta así para que sea comparable con las estadísticas de todo el mundo. Luego después, como se hacen todas las otras preguntas, vos tenés más fino dato. Te doy un dato complementario de eso. Cuando vos sumás todo, el desocupado abierto, que es ese 10,1%, más el subocupado demandante, más el subocupado que te dice, sí, yo trabajaría si tuviera una posibilidad. O sea, la gente que está insatisfecha dentro del mercado de trabajo te da 33%, casi 34%. 33,9% te da. Casi 34% de la gente. 1 de cada 3, para hacerlo de manera más simple para la gente todavía. 1 de cada 3 de los que está trabajando te dice, yo no estoy conforme con la cantidad de horas que estoy trabajando. Y encima de los que están conformes, de los que sí están conformes, de los 2/3 que están conformes, hay muchos que cuando le van a hacer la siguiente pregunta le dicen, bueno, ¿usted está trabajando en blanco o en negro? ¿Le hacen los aportes o no le hacen los aportes? Encima 33% de ese 66 también está en negro. O sea, bueno, y contame, ¿cómo mezclamos casi la mitad de la gente? Por supuesto, es una forma de empleo. Entonces, ¿y cómo esto lo cruzamos con planes sociales? Planes sociales, perdón, pero depende de si es un plan trabajar, claro, o sea, porque por ahí uno piensa en todo. Hay planes que incluyen no es un plan social de empleo, no tiene nada que ver. Es una ayuda social para la UH es un derecho universal
a recibir una prestación social por tener un hijo, que es equivalente a la que cobra el trabajador formal. Bien, lo sacamos de la ecuación. Sí, no tiene nada Lo que ver. sacamos de esta ecuación. Es un derecho ¿Qué universal planes para sociales entrarían en el capítulo laboral? Tenés Dos 500.000 entran, ¿cuáles? tenés 500.000 planes sociales de empleo. Y proyecto productivo Sí. comunitario. Que son 500.000. Son 500.000 entre los dos. ¿Está bien no contarlos dentro de la desocupación? Mira, con los números, lo importante es lo que vos le quieras hacer decir a los números. No importa después, cuando vos decís cómo lo vas a medir. Lo que vos trabajes sobre Es como ellos. si vos me decís, está bien medirte en la balanza de la esquina de tu casa, que no es una balanza científica. Yo te digo, mirá, por ahí si yo me mido todos los días siempre en la misma balanza, no pasa nada. Ok. Pero ¿sabés lo que está mal? Es creer que eso mucho. es trabajo. Claro, bueno. Pero eso no es un problema de este gobierno ni del anterior. No, viene viene del 2002. Del 2002 viene, Cuando sí. se crearon los planes. pero aclaremos trabajadores. esto Pero Martín decía la parte interesante, que más allá de los Sí. planes concretos está todo el resto de trabajadores en el que Pero espera, consideran ocupados aguantame en esto, situaciones Delfina. súper precarias. Aguantame esto porque no quiero que quede... quiero insistir en lo que dijeron Martín y Seferino. No engloben a todos los que reciben planes sociales dentro del capítulo posibles desocupados. Son 500.000. Son, Son 500.000. fueron muy claros los dos, son dos planes que reciben 500.000 personas. Todo el... Me imagino que alguno... no, pero entonces hay 10 millones de planes. No, y no, otra eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Quiero que eso quede claro porque si no mezclamos todo con todo. Alguien mandó al chat que tenemos en el programa hoy los planes sociales. Sí, así es. ¿Cuánta gente recibe Son un plan? 58 planes sociales que hay vigentes en la Argentina hoy. ¿Y lo recibe cuánta Son gente? 18 millones de personas, más 6,5 millones de jubilados, más 2 millones de subsidios. Hay alrededor de 27 millones de personas en la Argentina que reciben algún tipo de subsidio del Estado. No, pero espera. Los jubilados que parecen subsidio. Sacá jubilados. De los 6 millones y medio de Es un jubilados. derecho, sacá sí, jubilados. todos son derechos. No, ¿sí? bueno, no. Sacá Todo el mundo jubilados. tiene derecho a la Jubilado vivienda pagó para digna. jubilar. Derechos son todos. ¿Cuántos son jubilados? De los jubilados 6.500.000, 3 millones no o sea, aportaron. 3 estamos millones no en aportaron. 19.018 millones. Esa cuenta tiene muchos 19 problemas. millones. Esa A ver, cuenta dale. tiene muchos problemas A ver, porque es sí. una cuenta que aparenta decir algo que no es así. Digamos. Hay efectivamente muchos... El Estado paga muchos cheques, sí. Paga alrededor de 22 millones de cheques. Ese es el número, el último número. Paga 22 millones de cheques. La inmensa mayoría de esos cheques son de gente que aporta directa o indirectamente al financiamiento del sistema de seguridad social de la Argentina. Porque hay que tener en cuenta que además, inclusive la gente que por ahí percibe una jubilación y ahora algunos dicen, bueno, pero no hizo el aporte... 40% del financiamiento del sistema de seguridad social en Argentina se financia con impuestos como el IVA o los impuestos al consumo. Son las amas de casa. cuando vos hablas, a veces está esta xenofobia que dando vueltas y dice, no, guarda porque viene gente que tiene beneficio del Estado y no aporta. Pará que el 40% de la plata en realidad la aporta todo el mundo. Me leíste a dónde iba. Pero Parece un economista normal y todo, Tetazo. No, acabo de decir algo muy importante. Pero él acaba de hablar. Coincido en lo que dice y no lo tengo que contradecir en nada. Porque vos estás con la realidad de un golpe con vos no lo dices. Yo lo conozco hace años. Saludalo a Tetaz, dale la mano. Martín, estás en un momento brillante. El momento histórico. Algo pasó en la realidad. Momento. Por favor, te lo pido. Reaccionaste. Reaccionó Martín Tetazo. Reaccionó Martín Tetazo. Yo había aguántame que había interrumpido a Delfina. Espero que no la arruine Yo ahora. la interrumpí a Delfina. No, quería agregar el elemento sobre los datos de desocupación, de qué está pasando con los jóvenes y las jóvenes principalmente, porque en el Gran Buenos Aires, digo, la desocupación llega a 1 de cada 4 mujeres menores de 29 años. O sea, es dramático el impacto que tiene si uno mira por estratos de edad y de género, ¿no? A eso sumale, bueno, el tema infantil. Sumemos otra cosa. No, pero una cosa es la pobreza de que sabemos los datos de la UCA. No, pero digamos, porque estas son mujeres, uno ve los datos, por ejemplo, diferentes son en otras regiones del país, es un poquito menor la desocupación de mujeres y que en el Gran Buenos Aires. Esto tiene que ver con la búsqueda activa de trabajo. ¿Cuánto repetí? ¿Cuánto es el número? Es casi 25% en el Gran Buenos Aires, a nivel nacional es 22%. Que yo había interrumpido a Alessandro. Sí, falta un detalle. Él habló de 22 cheques. Él habló de 22 millones de cheques, pero está hablando de 22 millones del Estado Nacional. Por ejemplo, hoy la provincia de Buenos Aires libra también casi 2 millones de cheques. Docentes y policiales. No, eso es el IPS, no tiene nada que ver.
libra también 2 millones de cheques de asistencia social. Hay planes primer empleo, envión. También hay, además de los 58 planes nacionales, planes provinciales. Y después sumamos unos datos. Les quiero hacer una pregunta a los economistas. Teniendo en cuenta que se contrajo el PBI en un 5,8%. No, ¿cuándo un 5,8%? En el primer trimestre con relación a... Sí, salió el dato. 6%. En trimestre contra trimestre. Claro, estás comparando contra el mejor trimestre. No, pero pará. En el año 2,5%. Déjame terminar porque así entendés a dónde voy. Teniendo en cuenta que trimestre contra trimestre se contrajo 5,8%. Trimestre contra trimestre. Que haya crecido la tasa de desocupación 1,1%. ¿Es poco? No, porque hubo un cambio cualitativo además en el tipo de empleo. Pasó un fenómeno interesante. Cuando vos mirás el efecto de lo que pasó con el desempleo, centralmente lo que te explica el mayor desempleo es el aumento de la tasa de la actividad. La tasa de empleo, el porcentaje de la población que trabaja, es casi la misma. Es 0,1% menos que el mismo trimestre del año pasado. Lo que te pasó es que cambió cualitativamente. Cayó mucho el empleo formal asalariado, tuvo una caída del 2,5% del empleo formal asalariado. Y crecieron formas de cuentapropismo, por ejemplo, como la que decía ella, todo lo que vemos... Pongamos dos ejemplos. Dame un ejemplo. De Uber, el empleo de Rappi, aumentó Globo, Uber y Rappi. Globo, perdón que doy las marcas. Aumenta la precarización laboral. Perdón que doy las marcas, pero todos esos sistemas sirvieron de colchón. Claro, por supuesto. Es el cambio cualitativo. Todo fue demanda, además, ¿no? Porque bonos del Tesoro americano no compraron. Pero perdón, algo. Martín, te quiero hacer una pregunta sobre eso y tiene que ver con lo que nos viene a partir de ahora. Teniendo en cuenta que esa masa se precarizó, es empleo en negro, es empleo informal, hay gente suspendida que no paga lo que tiene que pagar, esos empresarios, ¿no? Digo, este ajuste que nos pide el fondo en cuanto a aportes, tributo, etcétera, ¿nos va a venir ahora algo peor de lo que venimos viviendo? Mirá. Si esta masa salarial, que dejó de ser algo en blanco, con cargas sociales, como nos pedían, ahora se precarizó, es empleo en negro, ¿se viene algo peor de lo que venimos sintiendo? A mi juicio... O sea, para cumplir las metas, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Sí, a mi juicio el impacto de la crisis no tiene que ver tanto con el Fondo Monetario, sino con la devaluación, con la consecuencia de haber chocado el año pasado. Ajá. La economía venía gastando 30.000 millones de dólares de más hasta el 2017, se quedó sin dólares en el 2018 y consecuentemente el precio del dólar saltó y reflejó esa escasez de mayores dólares. Entonces se te fue el dólar de 20 a 45. ¿En qué modifica nuestra relación con este ajuste que venimos teniendo, esta situación laboral? No, insisto, centralmente es cierto que la demanda agregada de las 4 locomotoras que vos tenés para recuperar el crecimiento de la economía de una crisis, digamos, tenés 4 locomotoras. El gasto público, el consumo, la inversión y las exportaciones. De esas 4 locomotoras, es verdad que el gasto no va a empujar, el gasto de hecho está tirando para abajo porque hay contracción del gasto en términos reales. La locomotora que en realidad te hunde el nivel de actividad es el consumo centralmente, que fue la que más cayó. Que no tiene que ver, es otra locomotora diferente. Okay. ¿Me entendés? Pero perdón, a ver, yo quiero escuchar a Delfina con la misma pregunta. Quiero escuchar la respuesta de Delfina a la misma pregunta. Sí, me parece que está demostrando el mercado de trabajo los efectos de esta crisis, combinado la devaluación, que digamos sabemos que pulveriza los salarios reales, con el ajuste del gobierno que estira para abajo el gasto público. Puede tener cae el 10% del consumo y un 2,5% la inversión. El tema es que nos dijeron, Cambiemos nos viene diciendo que este ajuste va a permitirle al sector privado compensar los planes y todo del Estado, y vemos que es absolutamente contrario. El sector privado se va retrotrayendo, vemos pérdidas y cierre de pymes, de empresas, de fábricas. Y el efecto de la tasa de interés no es neutra en esto, porque es un costo más de la economía. A ellos la pregunta, ¿cuál? Sí. ¿Qué efecto puede tener este número de desocupación en la próxima elección? A mí me parece que el gobierno es bastante audaz para, digamos, manejar los números. Tiene un 32% de pobreza, lo que hablamos de 1 cada 2 chicos es pobre. Digo, lo que deberíamos intentar es que estos números empiecen a reflejarse en la voluntad popular en las calles. ¿Puedo aportar un dato? ¿no? Perdón, por favor. ¿Puedo aportar un dato? Porque me parece que también tenemos que tener datos. A nadie le gusta tener un 10,1. A nadie le gusta que haya gente que tenga que buscar un segundo empleo porque con el primero no le alcanza la guita. De los planes, solamente el 4% se transformaron en trabajo. O sea, solamente el 4% de la gente que tuvo planes dejó el plan para transformar su plan, que es indigno vivir de un plan porque son 2 pesos, es una vergüenza, en un trabajo. Pero convengamos una cosa, por más que suene mal, y nosotros somos personas, la mayoría estamos en relación de dependencia, el sistema actual hace que nadie tome. ¿Por qué?
por cada 100 pesos que me pagan a mí, que soy un empleado blanco, la persona que me contrata a mí en blanco tiene que poner 80 en impuestos. 160 y vos cobrás 60. Y a mí de los 100 60. me quedan 50 o 60 porque pago impuestos. Entonces yo quiero saber, con este sistema que hoy premia la antigüedad y no premia la capacidad y que tapona que mucha gente pueda ingresar al sistema laboral, ¿quién toma gente en la Argentina? Nadie. Y otro dato que hay que acomodarlo, no sobran abogados, no sobran médicos, no faltan ingenieros petroleros. En Vaca Muerta necesitamos 100 y como mucho tenemos 50 que se reciben. El sistema tecnológico, tiene hoy mayor demanda que la cantidad que entra. Pregunta rápida, porque tengo un informe para poner. A lo que dijo Paulo, a lo que acaba de describir Paulo, ¿no genera más economía informal al final? Obvio, más negro. ¿Qué es lo que sucede cuando se analiza esto? ¿Vos Yo creo crees? que es algo distinto. Pero no, Pablo, lo que si dice, no hay crecimiento ya sabemos económico, eso, pero yo pregunto vos qué me genera. regales el salario, no lo tomo. Pero si le cobras impuestos a todo el mundo y lo aniquilás con impuestos. No me acuerdo si era el efecto Tansi, era el efecto Vito Tansi. Sí, a la medida que vos asfixiás con impuestos llega un punto en el cual aumenta el negro. Hay que separar entre el efecto de la coyuntura y el efecto de mediano y largo plazo una vez que pasó la crisis, digamos. Sí, el estructural. Es decir, una cosa en la coyuntura. En la coyuntura es como dice el Vasco, por más que me regales el trabajador, no lo contrato si no tengo la posibilidad de vender. Eso está claro. Ahora, en una mirada, vos, una vez que esta crisis, como pasan todas las crisis en Argentina, va a pasar. Tuvimos 15 de estas. 15 en los últimos 70 años. Una cada 5 años. Lo que a mí me preocupa es que si nosotros no resolvemos el problema que está diciendo Paulo, nosotros dentro de 5 años vamos a tener otra. Vamos a debatirlo más profundo. A ver, en Argentina hablamos mucho de Venezuela. La producción encontró una perlita. ¿Cómo habla Venezuela de Argentina? Mira. En Telesur. Argentina. Sin duda alguna, las políticas implementadas por el presidente Mauricio Macri han llevado a miles de argentinos a la pobreza en los últimos años. Una situación dramática que combina la falta de trabajo con el aumento de la inflación. Veamos a continuación la dura realidad de los argentinos. En Argentina, la crisis cada día va en aumento. Un ejemplo de ello se puede apreciar a diario en pleno centro de Buenos Aires, donde múltiples familias hacen fila por un plato de comida de caridad. Puertas adentro de sus hogares, otras familias se ven obligadas a recortar gastos para así poder llegar a fin de mes. La crisis económica ha modificado la vida de los argentinos y la incertidumbre crece cada vez más, una realidad que se traslada a los números. En los últimos meses, miles de argentinos se han sumado al indicador de pobreza. Todo esto producto de las políticas de Cambiemos, que han llevado a la economía argentina a la recesión, haciendo que adquirir productos básicos como la leche, la carne o el pan sean cada vez más difícil. Según datos oficiales, a finales de 2018, la tasa de desempleo llegó al 9,1% y sigue creciendo. Durante un año, 268.300 personas quedaron desempleados. La inflación sumó un 47,6% en 2018 y acumuló más del 19% hasta mayo de 2019. En medio de la crisis, a diario, en esquinas, plazas, parroquias y comedores homes, ofrecen alimentos y ropa cada noche. Monseñor Carlos Ticera, presidente de Cariatas en Argentina, expresó que para muchos argentinos la cena pasó a ser un recuerdo y que la situación no se arreglará con limosnas, sino con política, y aseguró que se está evidenciando un empobrecimiento de la clase media. Si bien Mauricio Macri prometió pobreza cero en su campaña que lo condujo a la Casa Rosada, al llegar al poder hizo todo lo contrario. En la actualidad, unas 7 millones de personas reciben subsidios para paliar la pobreza, pero los pobres son el doble, es decir, un 14,3 millones de personas. La inflación rampante y el ajuste fiscal ha hecho trizas el bolsillo de las familias, incluso de aquellas con más de un salario. El alto costo de las tarifas que hasta el 2015 estuvieron subsidiadas ahora son una carga pesada debido al aumento de hasta 1000% de gas, luz, agua y transporte. Agrego cómo vi yo el informe. Yo el informe lo vi monitores, uno de los que tenemos, más el sonido ambiente y una voz. Claro. Es verdad. Es verdad. Sí, Rancatelli. Es verdad. Lo hiciste vos. Pasó Venezuela y te dijo que estabas en crisis. Pero pará, perdón. Pasó Venezuela y te criticó. Perdón. No, bueno, pero no es Venezuela. Es un medio. Para contestarle a Rancatelli. No, único, claro, es un medio de comunicación que analiza la realidad. 100.000 venezolanos vinieron a la Argentina. Perdón, repetí.
130.000 venezolanos vinieron a la Argentina durante los últimos 4 años. Mucho menos que a Perú y a Chile. Pero se quintuplicó en los últimos 2 meses. Aclaremos, porque dicho así la frase suena que vinieron todos a Argentina. No. 1.100.000 fueron a Colombia, pero digo, el triple fueron a Perú, otro tanto fueron a Chile. Estamos muy lejos. Perú y Chile no. Y tienen una afinidad. Argentina está muy lejos. ¿Y con Chile qué afinidad tienen? Argentina está muy lejos. Es el eje del Pacífico, es histórico. Eso. Sí. No van a No, es Brasil Colombia, tampoco. no Venezuela. Venezuela está atravesando una crisis galopante. Algunos le dicen dictadura, otros se cuestiona una democracia frágil, lo que quieran. Eso no imposibilita que un medio de comunicación haga un análisis de la crisis que está atravesando Argentina, te pregunto, que no le erró nada. Te pregunto, no es que el muerto se ríe del degollado. De buena onda te No, pregunto. está mucho peor Venezuela. Hagamos una cosa. ¿Ves que el muerto se ríe del degollado? No dijo que Argentina está peor que Venezuela. Analizó el contexto argentino lo que está pasando. Macri no cumplió con nada, prometió una cosa, hizo otra. Una empresa estatal que marque cosas que acá están mal, pero que tiene 1.600.000 de inflación, que tiene gente que perdió. Pero no está hablando de Venezuela, está hablando de Argentina. Lo dijo la madre de Fulano. Acá bajaron 10 kilos, no tienen comida, no tienen medicamentos. Por favor. La primera que creo es que obviamente la televisión venezolana va a criticar el país al que se están yendo todos los venezolanos, para empezar. No es así. No, sí, se es uno de los tantos países. Es donde porque el quinto destino. Es el quinto. Expliquemos esto, te busco los números exactos. Disculpa, y te vas a sorprender. Se quintuplicó la llegada de venezolanos a Argentina. Sí, pero en Perú, en Chile, en Colombia, mucho más. ¿Y vimos los informes de los demás países? No. No sabemos. Seguramente hay informes de los demás países. No sabemos. Seguramente. Van a criticar los países a los que los venezolanos están yendo. Sí. Obviamente. A Rusia no van, a Cuba no van. Por otro lado, por lejanía. Bien vivo, por idioma. A Cuba, déjenla hablar, dejen terminar el concepto. Yo creo que van a criticar todo país al que los venezolanos se vayan. No vimos informes sobre Chile, pues no los pasamos, pero seguramente hay. Y por otro lado, también creo que hablando de precarización laboral, los venezolanos que llegan a la Argentina es el alto índice de trabajos en negro en la Argentina. No coincido con Ernestina en este punto. No creo que van a criticar a los países a los que los venezolanos van. Van a criticar a los países cuyos gobiernos, como el de Mauricio Macri en la Argentina, desde el día 1 de asumir la presidencia, cuestionó la legitimidad de Maduro para seguir en el poder. Y el canal que lo emite es un canal del gobierno. Entonces es un tema político. Político. Pero seguramente Chile criticó a Venezuela, seguramente Colombia criticó a Venezuela. Más allá de lo político, en la escala inflacionaria venimos atrás de Venezuela. Se nos quisieron alejar de Venezuela y nos Pero Luis, perdón, si alguien cree... ¿Alguno viajó? Porque yo tuve la suerte... Perdón, yo tuve la suerte de ir a trabajar por el fútbol. Yo fui 5 veces. Tienen un 87% de pobreza. La gente come basura. Nosotros estamos muy mal. Pero si alguno cree que nosotros somos Venezuela, está mintiendo notablemente. Notablemente. Hay desnutrición. Tampoco que kirchnerismo te llevaba a ser Venezuela. No hay nada. Las dos son mentiras. Les corre agua por las venas. Escuchan el informe de estos hijos de su madre que viene a hablarle a todos los que dicen que está muy bien, que se puede criticar a la Argentina. A mí no me corre agua. Yo cuando escucho a estos venezolanos de mierda que vienen a decir desde un canal estatal garpado por un régimen dictatorial que en la Argentina se vive mal, mientras ellos se cagan de hambre allá, después de haber oprimido al pueblo durante 10 años, no son afanado. Los venezolanos lo que hacen. Sí, ¿qué era lo que hablaban? Japoneses eran. Me ven a tocar la Argentina, que se vayan a la mierda los venezolanos y todo. Sí, señor. Es una exabrupto. Es un exabrupto. Derrapó, doctor. Eso es, me hace mal. Estamos me hace mal. ¿Tiene agua en la copa el doctor? No sé si tiene agua en la vena, pero en la copa no sé qué. En la copa no hay agua, Manga de alcahuete. Así que está muy bien que los venezolanos digan esto. Brancatelli está muy bien. No se analice. ¿Qué tenés? ¿Agua en las venas? No sé qué tiene usted en la copa. Yo en la vena tengo sangre. Vos dejás que te digan que vivís en un país de mierda y vos te la tragás porque te gusta. Porque son porque cambio y mostremos educación hacia los hermanos venezolanos. ¿Qué hermanos venezolanos? Estos tipos son unos tipos que están garpados por el gobierno de Maduro para venir a joder y a mojarnos la oreja mientras nos matan 130.000 venezolanos. ¿El pueblo venezolano? ¿Pero qué es el pueblo? ¿Quién es el que habla? Es el pueblo venezolano. Bueno, entonces digamos, estos fantoches que están hablando, hay que hacerle la CONADEP del periodismo de la mano de Daddy Brieva y no creernos lo que los tipos dicen. Eso es lo que digo. Son unos fantoches, nosotros lo pasamos y lo repetimos. Alessandro, pero te voy a hacer una pregunta.
Más allá del Yo soy contexto- argentino, Brancatelli. No me Nadie lo creo la duda, patria grande nadie de lo estos- de duda. estos No sé qué está discutiendo. Está diciendo, está haciendo un show. No, no hay Una- ningún está show. quedando como un payaso ante miles de televidentes. Bueno, está bien. Está pensando en más payaso mediático. Lo que le quiero preguntar es lo siguiente. Más allá de analizar Venezuela, que tanto lo indigna, y lo hace decir No, me barbaridades... indignan esta manga de lo hace- cachivache, no perdón, de Venezuela. Lo hace decir barbaridades al aire, Mi lo cual nuera está es muy mal. venezolana, Perdón. mi nuera es venezolana. Escuche, aunque sea un Mi adulto... hija vivió en Venezuela. Aunque sea un adulto y le cueste escuchar, escuche esto. Sí. Más allá de su indignación hacia Venezuela y hacia su pueblo venezolano, ¿qué le pareció que estuvo mal del informe de lo que dijo sobre Argentina? ¿Qué no coincide del informe? Lo que el informe tiene muchas partes de cierto. ¿Qué? Dígame qué. Pero a mí mintió? me ¿En qué mintió el molesta informe? como argentino. No, le estoy haciendo la verdad. A mí me molesta, ¿Qué le me da molestó del bronca. No, No hago como vos que aplaudís como una foca. Qué buen informe, Es un payaso qué buen usted. informe. No me responde Mientras a lo que vos estoy andás. diciendo. lo que Eso estoy sí preguntando. te respondo. Me ¿Qué molesta le molestó del informe? ¿Qué puntualmente? ¿Qué dijo que no le gustó? Me molestó del informe que vos lo aplaudas como una foca. No entiende, el informe no puede está ser bueno o respondiendo. malo, pero Correcto, no me aplaudo gusta como que una hablen foca. así de mi país. Aplaudo como una foca, listo. No ya me lo gusta que respondí. hablen así. ¿Qué le molestó del informe que no le gustó? Que hablen así de nuestro país mientras nos mandan todos los días. Está respondiendo, es abogado, no está respondiendo a la pregunta. Doctor, ¿A qué pregunta? La pregunta, la que hacés vos. No más preguntas, señor juez. Si usted debe ser de Telesur, el informe hubiese sido de la televisión Cecilia. canadiense. Usted no hubiese No, reaccionado lo quiero así. ayudar. Igual. Lo quiero ayudar A a ver, él. no, ¿ve? Superbullying. nada. Me hubiese A ver. molestado igual, Muy porque no bien. me gusta que hablen mal de mi país. No me gusta. Bueno. No está hablando, no me está gusta. analizando. Cecilia, a ver, No, lo para que vos Cecilia decís- está de acuerdo con nada, Marisa. te quiero Mauricio. ayudar. Lo que vos decís que es tendencioso. Es un informe tendencioso. No, es lo que pasa. Tendría que haber mostrado A ver, A ver, todo lo Cata. demás que Yo le no. Cata que no habló. Cata que no habló. 2 minutos y siguen con el debate. Yo quiero expresar mi solidaridad con los hermanos venezolanos que además de que Claro. están pasando un gobierno autoritario, pobreza, desempleo, desde acá no podemos, doctor, Pero, chicos, los que vienen acá decir dejan a Si sus yo no estoy venezolanos hablando de los mierda. periodistas, pseudo periodistas, Pero esto hay que le quiere aclarar- aplicar la CONADEP del periodismo Una de cosa edad es el griega. informe de la televisión, que puede ser cuestionable o no, y desde qué lugar lo hacen, y por qué no se miran su ombligo, y otra cosa es decir venezolanos de mierda que No, vienen a hablar de totalmente nosotros. No, yo hablé de Hay que estos repudiar venezolanos, eso. dije, Cata, periodistas dejan a que su hablan de perdón. la Argentina. Doctor, yo que lo gustaría, aprecio. perdón, me gustaría Dejan decir a una- sus A ver, por familias favor. allá. Yo que viajo No, muchas pero él veces- habló del informe, ¿eh? Yo hablé del Por informe, eso, no de pero- los venezolanos pero que no, vienen. Usted dijo los venezolanos de venezolanos. mierda. Dije, Yo no creo que estos sean venezolanos que hablaban en el noticiero. Pero ni Oye, siquiera ahora no sabemos se- quién ahora es el se autor de ese contradice. informe. pero ¿y qué importa lo que sea? Digo que a mí me duele, yo soy le quiero argentino y me explicar una molesta, cosa. me duele. Tenés que A ver, entender, puede doler, pero la realidad me Vos duele. sabés a veces, mucho de me abogacía, duele. pero lo que no entendés es que los kirchneristas, cuando critican a la Argentina porque está Macri, aplauden. Por Y van a feliz, y esto es lo que aplaudir digo, siempre. porque no son patriotas, No, porque tienen son- sangre en la vena son para que eso les guste, partidarios, son porque prefieren partidarios. eso, porque se creen el cuento de la patria grande, Son porque se partidarios. cansaron de chupar en la media a Chávez, que nos vendía el petróleo, el fuelol, que no se podía A mí ni me usar. duele mucho lo que está pasando en Venezuela. Y bueno, te duele, no sí, creo que claro se que te duele. comparta con Pero- que se pueda pero ¿y si no comparar estamos con hablando de eso? Venezuela no tiene industria nacional, Argentina Es un sí la gobierno tiene. autoritario. Es más, hacen mucho más de lo que pueden Son dos con lo puntos que distintos. tienen. Una Perdón, cosa es lo que perdón, pasa en perdón, Venezuela, perdón, lo podemos perdón. analizar. Y otra cuestión, que lo que Me dijo el duele informe, mucho. te guste o no, es verdad. Lo haya dicho un canal venezolano, Esperan. ucraniano o polaco, es lo mismo. Esperan que ya volvemos. ya Analizó volvemos. estrictamente Ya lo que pasa volvemos. ¿Cuál es acá. la verdad? Ya volvemos, ya está la discusión, ya cada uno ha dejado muy claro lo que piensa. Martín Tetaz está pidiendo aire acondicionado. Había calorado Y- todo lo que dijo. No, pero es culpa mía, ¿eh? Poquito. hace mal. Flager y yo somos anti-aire y obligamos a todos a... Ahora estamos perdiendo el aire ya. Bueno, ayer se presentó Donald Trump en Orlando en un acto de relanzamiento, mejor dicho, de lanzamiento de la campaña electoral de Estados Unidos de la que viene, su reelección. Nos llamó la atención con la producción los 3 ejes discursivos de Trump. Críticas a los medios, casi faltó que agregaran CNN miente. Un enojo con la justicia, diciendo que los fallos judiciales del fiscal Mueller, por supuesto, migración y a pestes de los opositores. ¿Y a quién nos pareció parecido? A Cris. A todos los Mirá. países. Donald Trump lanzó oficialmente su campaña por la reelección. El presidente de Estados Unidos le pegó a la prensa y cuestionó duramente a los jueces que lo investigan. ¿Nació un pingüino en Nueva York? Se lanzó formalmente la campaña por la reelección del presidente Trump. Muy agresivo, ¿no? Un formato muy parecido, pero muy parecido al de los Kirchner, prácticamente igual, diría yo, ¿no?
En medio de esta cacería de brujas ilegal, nadie ha podido lograr ni siquiera algo cerca de lo que hemos hecho nosotros. Ellos persiguieron a mi familia, mi negocio, mis finanzas, pero ellos en sí los están persiguiendo a ustedes. Es una maniobra formidable de persecución política, de hostigamiento mediático, que no es original. La vemos también en Brasil con respecto al expresidente Lula. La cantidad de prensa que tenemos esta noche, de medios acá, me recuerda el galardón de la academia antes de que se convirtiera en algo político, y fue un fracaso después de eso. Allá atrás hay muchísimas noticias fraudulentas. En mi gobierno hubo una libertad absoluta en la República Argentina. En mi gobierno se podía pegar afiches contra un periodista y se podía pegar afiches o poner que yo era la yegua, puta o montonera. Hubo periodismo de guerra. Imagínense si tuviésemos nosotros un presidente demócrata en un congreso demócrata en el 2020. Van a usar el poder de la ley para castigar a sus contrincantes. Van a inundar el país con inmigrantes ilegales y van a obtener votos en el futuro. A mí no me gusta el gobierno que ustedes hacen. Y no por eso va a dejar de ser presidenta usted ni presidente Macri. No se gobierna el país con chamullo y globito, sino con número y gestión. El hecho es que el sueño estadounidense ha vuelto, está más grande, mejor y más fuerte que nunca jamás antes. ¿Es la tendencia mundial? Sí, bueno, yo creo que sí, hay una O sea, tendencia. parte del discurso kirchnerista tiene que ver con una manera discursiva. Populista, o sea, él establece que entre el líder, o sea, él y los votantes, no puede haber mediaciones, por lo tanto no puede haber medios de comunicación independientes, no puede haber una justicia independiente, o por lo menos que no le obedezca a él. Eso es populismo, es clásico. Sí, igual esto de la comunicación directa entre el líder y su pueblo, que marca Ceferino, que lo hace él. En el caso de Cristina lo podemos parangonar con las cadenas nacionales, era una manera de no tener esa intermediación de la prensa. También, por ejemplo, el PRO lo pone en práctica con la exacerbación de las redes sociales y el vínculo que tiene con sus votantes o con la ciudadanía, con su electorado, a través de lo que no de la calle, sino de las redes. Me parece que hay una exacerbación también. Como dirían en España, es lo que... Te iba a ir a vos, iba a ir a vos a ver qué te pareció. Iba a ir a vos. Me llama la atención miraste que te vi. No, la indignación del panel cuando a Cambiemos se lo compara con Maduro y la aceptación de que dialoguemos como algo racional a Cristina con Trump. Digo, Argentina, solo Argentina. Digo, recién estaban todos indignados porque a Cambiemos se lo equiparó de alguna manera. Porque se los decía venezolanos de mierda. Alessandro que insultó a todos los venezolanos. Igual, Alessandro fue el primero que dijo el tema de los inmigrantes, eso lo dice Trump, no lo dice el kirchnerismo. Digo, me parece que estamos buscándole una vuelta con paralelismos que son muy difíciles. Yo digo, buscar tendencias así, una definición de populismo, la verdad que es muy pobre. ¿Cuál es la tuya? Decime la tuya, a ver. Populismo es crear un concepto de pueblo que es un significante vacío que incluye a las mayorías. Pero eso en la ciencia política no existe. Bueno, la verdad que yo estudié un doctorado en ciencia política, así que sí creo que existe. Bueno, pero entonces, habrás leído el libro de UNESCO, que es ese, el básico. El simplismo que se está utilizando me parece que lo único que nos hace es degradar la discusión, ¿no? La verdad es que los modelos políticos económicos que representan Donald Trump y Cristina Fernández de Kirchner, para mí no tienen punto de comparación. La desigualdad que ha aumentado en Estados Unidos con el gobierno de Donald Trump es muchísimo el proteccionismo mayor. es bastante similar también, ¿eh? O sea, hay un proteccionismo hacia adentro que tanto Trump como Cristina aplicaron. La propia Cristina lo rescató. Hay un proteccionismo que tanto Trump como Cristina hay un giro en el mundo en donde es verdad que se está diciendo, bueno, cuidemos a la producción nacional. Pero entonces hay puntos en común. Pero sin embargo, Donald Trump tiene uno de los edificios Trump enfrente de Wall Street. ¿Qué tiene que ver eso? Los edificios que tienen los kirchneristas. Eso es simplismo, creer que sí o no. No, hay cuestiones que es como decir, Cristina tiene departamento en Puerto Madero y eso lo iguala con la oligarquía argentina. No creo que sea. Lo que vos dijiste, que tiene un edificio en Wall Street. ¿Qué tiene que ver eso? No es un edificio que tiene Trump. Hay un edificio Trump, que no es lo mismo que un edificio de Donald Trump, enfrente de Wall Street, representa... No tiene nada que ver.
línea. Miren, Donald A ver, Trump Martín quería y de decir, Mendiguren lo puede explicar mejor. Me Es parece el que- principal aliado de Mauricio Macri para que Mauricio Macri sea Eso está reelecto. claro. Entonces, Pero estamos hablando no de lo comparemos con populismo, Cristina de otra Fernández de cosa. Kirchner, Financiando la porque campaña. está financiando la campaña de Mauricio Macri. Pero estamos Dejen a hablando de- Cristina, Trump le está analicémosla con más financiando. dignidad. de eso, Pará que estoy acá. Seferino. Trump le financia la campaña de Tetaz, como dice. No me Perdón, cobre. Tetaz no, a Macri. No me- A vos no. Financia, A vos no. A vos no. Lo diría, A Macri. pero no A estarías Macri. acá, no estarías A vos no, acá. a Macri. A mí no me consta, pero sí, después sí que te explico lo que es El interesante, discurso sí se lo volviendo maneja. para tomar a la CLO que mencionaba justamente Delfina, la definición de populismo también tiene que ver con la capacidad para sintetizar demandas sociales que son contrapuestas entre sí, que son imposibles de conciliar. El populismo, justamente al construir sobre la base de un significado que tiene que ver con cuestiones emocionales, liderazgos que no parten de la razón, sino que parten de la emoción, permite que vos tengas una campaña por los derechos humanos y a Milani como jefe del ejército, por ejemplo. Ese tipo de cosas que están completamente interesante disparador. contradictorias. Lamento en no ese tener más sentido tiempo. parecido a la Trump. Quiero decirles que felicitarlos a los tres, porque la verdad que se batieron temas fuertes los tres. Felicitaciones, No Juan, piensan igual. Felicitaciones A ellos tres. A ellos tres, Nada más que a ellos tres. ¿Te perdí explicarte lo de Trump? Pero para que se me va el tiempo. Otro día con esto hablamos Trump. Era la parte más interesante. Aquí no Sí. me cabe duda que financia. Acá te invita la producción a que tomes yo un té en estuve- la casa y lo explique. Yo estuve con los distintos Sí. diputados, Graciela Camaño, La Espina, con el Departamento de Estado en Estados Unidos, que nos dijeron abiertamente, nosotros vamos a jugar para la reelección del presidente Macri. Porque no Lo quieren otra dijeron a Venezuela. nosotros, que la negra Camaño le dijo, entonces nosotros La vamos a hablar con los negra, chinos. qué desprolijo. Porque nos lo dijo. Bueno, en mirá la qué cara. bomba acaba de tirar. Te prometemos volver a Te lo invitar. repito, Acaba de tirar una bomba. La salud de Diego Maradona vuelve a generar preocupación. En las últimas horas, una publicación periodística informó que el astro futbolístico padecía un principio de Alzheimer, versión que fue desmentida enfáticamente por Matías Morla. Está bárbaro, en el club donde estuvo, que estaba formado por un psicólogo, un psiquiatra, y los que se encargan de la salud mental son ellos, y en ningún momento hablaron de ningún tipo de enfermedad mental. La salud de Maradona siempre fue un foco de conflicto y sus antecedentes son numerosos. Mientras el futbolista Diego Maradona se debate entre la vida y la muerte, sus fanáticos montaron un santuario en las puertas del hospital. La gravedad con la cual lo interné ayer y del cuadro de delicadeza hasta ahora, hay diferencia. Está en una sala de cuidados especiales o intensivos, efectivamente, ha sido controlado, le han hecho control de la hipertensión, un cardiovascular, le han hecho una tomografía, Diego está bien. ¿Va a ser la última comprometida así dura que vas a pasar? Ojalá pudiera decirte que esta fue la última y nunca más. Internan a Diego Maradona. Parte médico del sanatorio donde está internado el exjugador en Punta del Este. Se le constató una crisis hipertensiva y una arritmia ventricular en un paciente que ya era portador de una hipertensión arterial crónica. De nuevo, Diego Armando Maradona se enfrenta a un rival con el que siempre ha perdido, la droga. Tengo referencias por muchos pacientes que han ido de la Argentina hacia La Habana y han vuelto con buena salud. Él me habló y estaba consciente de lo que le estaba pasando, que es diferente a la otra internación que nosotros firmamos para que lo internen. A mí Dalma venía a despertar, papá. ¿Por qué? Porque yo dormía drogado. Y que Janina me pegue una patada en la cara y yo no sienta nada. Estaba drogado. Que fue ingresado hoy por la mañana para hacerse algunos chequeos de rutina. Estos chequeos incluían una endoscopía que finalmente presentaron un sangrado estomacal. ¿Qué estuviste haciendo acá, Diego? Maradona no baja la pelota. Así lo demostró el martes en un evento publicitario en Shanghái, 48 horas después de someterse a una operación de cálculos renales en Dubái. Fue paro cardiorrespiratorio y lo intentaron levantar, intentaron con inyección de adrenalina en el corazón, intentaron un montón de vueltas y no hubo manera. Diego ya fue dado de alta tras la operación de bypass gástrico a la que fue sometido. Deberá seguir una estricta dieta. El chequeo se produce porque él no se siente del todo bien, sentía un poco de somnolencia. La tan promocionada visita de Diego Maradona a nuestro país terminó con el jugador en la clínica. Diego llegó hace un rato atrás con una crisis hipertensiva que es producto de un cuadro emocional que tuvo muy fuerte. Yo tengo un poquito mal el corazón ahora, pero veo una pelota y quiero jugar. Estoy desesperado por jugar al fútbol.
Bueno, está con nosotros Luis Ventura, está Lito. ¿Cómo estás, Lito? Lito Pintos. bien. El doctor Alejandro Anderson, neurólogo. ¿Cómo estás, Alejandro? Bien, bien, Hemos muy bien, estado en Fabián. otros programas. Bueno, vos ayer tiraste la bomba. ¿Cómo está Maradona? Bien no está mal. Dicho por ¿Cuán su mal? ¿Y qué mal? Y está mal como estuvo mal en los últimos 10 años, nada más que ahora el cuerpo ya no es el mismo. Estamos hablando de una persona que tiene 58 años y que adentro de ese cuerpo de 58 años parece que hubiera vivido 300 años. Tiene una bebida desmedida con cerveza todo el día, nadie lo puede controlar, 40 comprimidos que tiene por distintos motivos que tiene que ingerir. Y estamos en presencia de un cuadro donde Matías Morla le ha puesto la visita de 3 médicos por jornada para que lo controlen, lo visiten. Porque Diego Maradona es un negocio para todos, negocio para los que trabajan con él y es un negocio también para toda la familia. Ahora, la palabra Alzheimer que entró en escena. Bueno, la palabra Alzheimer yo lo vengo adelantando sin decirla hace cuestión de un mes. Yo lo manejaba desde el reclamo de los hermanos para internar a Diego. Concretamente de una hermana. No, de ¿No? los hermanos. Ahí como un acuerdo de los hermanos. Lo que pasa es que no se le animan a Diego. Y la que hizo frente fue Lili. Lalo es el que más se opone. Claro, lo que pasa es que Lili la meten cuando se mete en el baño con Rocío y hay un incidente violento dentro del baño, quiere tomar, digamos, el manejo de la situación en Nordelta y Diego no lo permite, echa a las hermanas de la casa. Pero Luisito, hoy está con todas las hermanas. Sí, sí, todo esto que vos decís realmente, y no tengo por qué no creer que es cierto, digo, no hay peor persona que la que no se quiere curar. Claro. Le pueden dar Lo que 3 pasa- médicos por día, 4, 5, Lo que pasa, 7. ¿sabes qué? Acá le están dando el poder del manejo de su persona a alguien que está enfermo. Es decir, y el que está enfermo no puede tomar decisiones. ¿Y alguien las va a tener que tomar? Bueno, Lo que pasa es que no pero ¿y está quién las declarado toma? incapacitado. Luis, Perdón, todavía. a ver, pero Ya lo tomaron una vez, pregunto. tomaron una vez, ¿No está Fabián, tomando Morla, Matías, las decisiones? No, Matías Morla lo que está tomando es las decisiones con respecto a su salud. Es alguien que es el que más se preocupa porque sabe que Diego Maradona es su trabajo, es su empleo, su representación, su amistad. Pero vos decís, él le pone 3 médicos por día. Sí. Entonces el que toma la decisión de los 3 médicos es Morla, no le Claro, pregunta a Maradona. pero lo que pasa es que Morla no puede internarlo, ahí tiene que firmar un familiar. ¿Y quién firma la internación? Pará, porque hay que aclarar, porque el clan Maradona es tan complejo siempre, que lo obvio hay que explicarlo y preguntarlo. ¿Quién firmaría una internación de Maradona hoy, si Maradona Lo no quiere? firmaron, Fabián, ¿estuvo internado Maradona? Bueno, sí, con la cura de sueño para ver si se le curaba el insomnio. Hay una visita, provincia de hay una Buenos visita Aires. fundamental el fin de semana pasado, que fue la visita de Dalma, después de un alejamiento afectivo bastante importante a partir de su casamiento y de su maternidad. ¿Es verdad que las hijas han analizado y le preguntaron, o el abogado les preguntó, o ella le preguntaron a los abogados, no sé quién preguntó a quién, de declarar una declaración de insanía? Bueno, es lo que se está manejando. Pero puedo hacer una pregunta. Pero esa Perdón. decisión- Para Ahí va Ernestina la primero, para que Ernestina. Justamente ahí va la pregunta, Luis. ¿Quién debería tomar esa decisión? O sea, ¿es un médico? ¿Es un familiar? ¿Es un familiar con el consejo médico? ¿Y hasta qué punto Diego no se puede hacer cargo de su vida ahora? Me parece que un Digamos, juez, ¿cómo está Diego? señora. Sería la pregunta. Ah, un juez. Y Diego no siempre juez, me tiene la parece, ¿no? lucidez que tiene que tener. Es decir, cuando está bien, está bárbaro. Es decir, Diego es capaz O sea, de tiene recordarse de un hecho mínimo de hace Tiene una 20 memoria años, extraordinaria. impresionante, y a lo mejor recién le preguntaste si quiere ir a comprar pan y él se olvidó. Y la otra pregunta Hay que- sería, sí. ¿quién debería de decir hasta acá Diego y hasta ahora y hasta acá va otra decisión? ¿Quién es el que lo decide? Bueno, ¿Un médico? Yo voy a ¿Un decir médico? algo que es sabido y que no se ha dicho. Y que marca un poco el grado que todavía no. Diego tiene un problema de incontinencia. Apa. Entonces, él no puede manejar... Perdón que te repregunte, pero... A ver, esto no lo está ¿Incontinencia diciendo verbal nadie. Esto no lo o está de diciendo incontinencia nadie. física? Perdón por la repregunta, pero tengo que Incontinencia hacerla. física. Es decir, hay un montón de cosas y de controles que evidentemente dificultan lo que es la normalidad de una vida tranquila. Entonces, todo esto se va sumando
en una historia donde, si recién vos hiciste una cronología de lo que ha sido la salud de Diego, con la salud de Diego mintieron siempre. Luis, desde conferencia de prensa... esa incontinencia a la que vos te estás refiriendo no puede ser producto de la cantidad de remedios que toma para los dolores. Yo vuelvo que a repetir, yo no te puedo decir el origen porque no soy médico. Yo te puedo informar lo que le pasa. Le pasa que... Pero ¿puedo preguntar algo? ¿Puedo preguntar algo? Pablo, perdón. ¿Puedo preguntar algo? Pablo. ¿Hay un diagnóstico firmado por alguien? Porque yo creo que hay 2 hijas que son muy sensatas, por más que hoy estén peleados. Hay un grupo de familiares que vos conocés, Lito, y vos también, Luis, que son sus hermanas, su gente, su origen de toda la vida. La señora Ojeda, esté lejos o cerca, es la madre de uno de sus últimos hijos. La señora Oliva, más allá que haga su reclamo judicial, me parece que es una persona que tiene buenas intenciones. Digo porque Diego estuvo trabajando hasta hace un mes y pico en el exterior, volvió a la Argentina hará un mes aproximadamente, y nadie hablaba de un cuadro de tanta gravedad, que yo creo que está corroborado por un médico. Vamos a hablar, digamos, con una real conciencia de lo que le pasa. Diego, vos decís que estaba trabajando. Estaba en México. Estaba en México. Bueno, pero dirigía al equipo, salía a la cancha. Hablemos en serio, vamos a hablar en serio. Vos viste lo que eran las arengas y la charla técnica. Pero Luis, hablemos en serio. Pero perdóname, vos planteaste hoy en un programa que te escuché, ¿qué diferencia hay entre el Diego de estos últimos tiempos y el Diego de hace 10 años atrás? Yo no lo veo bien, pero de ahí a plantear un cuadro de insanía, que alguien que un juez... Pero ¿Vos te crees que con lo que está remando Morla con el tema de los contratos... ¿Podemos buscar el comunicado de hoy? Porque el comunicado de hoy desmiente el de Matías Morla. Avísame cuando lo tenemos. Sí. El comunicado de hoy desmiente el Alzheimer, pero tiene un tercer y cuarto párrafo muy particular en el cual casi exime al periodismo, que no es habitual ninguna, siempre, para toda figura, no para Maradona, para toda figura de la política, de la economía, del espectáculo, del deporte, la culpa siempre la tenemos los periodistas. Siempre. Pero en este comunicado a los periodistas, casi es como un homenaje a vos, un poco, como que te exculpan. Entonces no es menor ese... Digo Luis porque Luis es uno de los periodistas que en las últimas horas ha manejado la información. No, yo por escrito, Luis. Te voy a decir una cosa. Avísame cuando esté el comunicado. Yo te voy a decir una cosa. Todo esto que está pasando hoy, yo lo vengo cantando hace 10 años. Hace rato. Pero espera, acá está el comunicado. A ver, ponémelo acá. Y tuiteó la hija también, ante las versiones acerca de que Diego Maradona tiene principio de Alzheimer, quiero aclarar, esto dice Morla, que todos los estudios médicos que se realizaron no dieron ningún indicio en ese sentido. En México, donde Maradona estuvo dirigiendo y al mando no solo de un plantel de fútbol, sino de un cuerpo técnico, el club también le realizó distintos chequeos de salud, algunos a cargo de psicólogos y psiquiatras, lo que resultaron de manera satisfactoria y no se nos dio ninguna información médica vinculada al trascendido mediático. Después voy a preguntar por qué llamás a un psiquiatra, qué tenés que tener para que llamen a un psiquiatra. Además, se hacen estudios para el manejo de un plantel, calculo de rutina. Un psiquiatra no, nunca. Un técnico se lo pasa. Psiquiatra no. No dudo ni dudaré nunca de lo que sea. Acá viene el párrafo. Psiquiatra, te quiero decir una cosa, el psiquiatra es el médico que, está el doctor acá que puede... Es el médico que te medica. Claro, que te medica en función de la neurología de tu cuerpo. Acá viene el párrafo. Claro. No dudo ni dudaré nunca de lo que se publica en los medios, ni de la honestidad de los periodistas con quienes tengo la mejor de las relaciones, por lo que de ninguna manera puedo pensar que es un invento. Atención, Pero, esto es post-tapa de crónica. Esto que Morla. Pero sí está claro que es una versión que fue difundida por una fuente maliciosa que solo busca crear conflictos. Claro. ¿Eso es la hermana, Luis? Yo al informante no lo tengo. Perdón, Fabián, no puedo entregar al informante. Listo, lo que sí yo te digo, yo hablé hace unos 10 años con un psiquiatra, un neurólogo, el doctor Calina, que me hizo en aquel momento yo tuve un incidente, más de 10 años, un incidente con Claudia, porque yo hablo de el apagado de el cerebro en la cabeza de Maradona. ¿Qué significa? Las zonas oscuras que tenía por en aquella famosa internación de tanto exactamente, tiempo. Donde había mucha oscuridad en las neuronas, había zonas afectadas. Y yo recuerdo que en aquel momento Calina me dijo que el lóbulo frontal de Maradona era lo que le generaba todas las inseguridades, los celos, la violencia. Ustedes saben que yo tuve un problemita de cabeza. Y quien me operó a mí, que es el doctor Jorge Salvat, alguien muy importante alguna vez le dio la misión de que estudiara la cabeza de Maradona, a ver cómo estaba.
Y esto, como dice Luis, hace muchos años, van a ser 10 años de lo mío. Para la revista Noticias fue. Me contó que estaba muy complicado, ya hace 10 años. Alejandro, yo sé que es muy difícil en pocos minutos. Si te comienzo a preguntar qué es el Alzheimer, es una respuesta que necesitas una hora, pero tratá de explicarnos en un minuto. Bueno, cuando me llamaron un poco, las palabras que estaban girando eran deterioro cognitivo o demencia, disminución de tus capacidades intelectuales, y por otro lado la palabra Alzheimer. Por otro lado estaba también el de, el hecho de que una persona tuviera una performance disminuida para manejarse, para hablar, para comunicar. Yo lo que les expliqué es que las tres situaciones podían ser diferentes. Es cierto que el Alzheimer es una enfermedad degenerativa que provoca muerte de las neuronas y disminución de la memoria, de nuestra capacidad de prestar atención, de todo lo ejecutivo, etc. Y es la principal causa de deterioro cognitivo que se conoce como demencia, pero no es la única, es la mayor parte. Piensen que demencia tiene más del 10% de la población por encima de los 65 años. Y las 2/3 partes se deben a enfermedad de Alzheimer. Pero que una persona tenga una disminución en la performance, como están relatando, también puede verse otras circunstancias. Quiero decir, existen cuadros donde juega la cosa anímica, donde hay pacientes polimedicados, hay muchas otras circunstancias que pueden yo no me acuerdo explicar... el nombre de Lito, que trabajamos juntos hace 25 años, 20 años, 15 años. ¿Significa algo o no? ¿O sí? O sea... En un contexto sí, mira, en otro contexto no. Evidentemente que cuando alguien consulta porque la memoria no funciona adecuadamente, es una de las principales puertas de entrada para que vos estudies un paciente y le diagnostiques una demencia y puedas ver si esa demencia se debe a la enfermedad de Alzheimer. Hay estudios para poder determinar esto perfectamente, pero no todos los trastornos de la memoria desembocan en ese diagnóstico. Por ejemplo, cuando la memoria es una memoria que tiene que ver con lo histórico, con lo personal, cuando es lo que llamamos memoria episódica, en general tiene que ver con la enfermedad de Alzheimer. Pero hay otras alteraciones. Un ejemplo. A ver, si yo te pregunto, ¿cuándo fue la Revolución Francesa? Que es algo que estudiaste en los manuales y en el colegio, porque en la Revolución Francesa no estuviste. Bueno, esa memoria enciclopédica y que tiene la gente que es muy culta, ese tipo de memoria en general no se pierde de entrada con el Alzheimer, se conserva. ¿Y qué se pierde? ¿El nombre de mamá y papá? Se pierde lo que vos viviste. Se pierde lo histórico, tuyo. Tu historia. Tu historia. Y cuanto más cercana, más fácilmente se Acaba pierde. de decir algo Cecilia. ¿Dónde dejaste el auto? No encontrás tu ¿No te auto. acordás? Señores, perdón. No sabés para qué sirve una Es un ejemplo perfecto Señores, de la memoria histórica Señores, y reciente. el señor Maradona, tengo entendido que no ha perdido la historia, porque hace muy pocos días dejó un mensaje al programa donde vos trabajás hablando de la selección argentina, Pero perderlo haciendo un traslado a lo que él inmediato. jugó. O sea que su historia me parece que no se lo olvidó. Perderlo inmediato, no lo remoto, es así. Fabián, Perderlo déjame inmediato, Dentro de la memoria, ¿Por qué habla dentro de así? la ¿Por qué memoria habla así episódica, Maradona? se te Siempre pierde hablo. mucho ¿Pero más por qué? fácilmente lo reciente que lo antiguo. Preguntale. Perdón. Cecilia, pero eso no es de ahora. Ya sé, ¿por qué ¿Cuánto hace habla que Maradona habla como habla arrastrando ahora, las Luis? palabras y Bueno, con los hace un remedios par de que años, toman? pero lo que se argumenta es que la mezcla del alcohol con todo el pastillaje que Medicamentos. consume se choca y genera a mí... Bueno, eso es una explicación, es un argumento, lo que no quiere decir que sea cierto. Porque estamos cansados de enmascarar en los cuadros reales de Diego Maradona No, cuando pero a era veces los calmantes internado. hacen que hables mal, por Sí. eso pregunto. Sí. Para mí Bueno, es calmante. eso lo puede calmante decir con el todos los doctor. dolores que Está tiene. tomando pero mucho no estoy calmante, segura. pero mal en llamarlo por teléfono y decirle qué opina de la selección y se le traba la lengua. Disculpame que vos estás en ese Pero programa. una que yo lo cosa es veo la toda cosa, noche. perdón, ¿puedo Pero hacer esta pregunta? El capo de producción de ese programa tiene que ir preso. Después que pasó ese audio. Porque sí, Maradona dijo tal cosa y listo. ¿Qué va a decir Maradona de la selección? Disculpame, Lito, no yo te te voy a creen, decir una tenés que cosa. poner el Diego audio, no te Maradona, creen que lo ¿está diga. trabajando? Si habla así. ¿Está trabajando? No. Bueno, pero estaba en función de trabajo, estaba para renovar un contrato, entonces no veo por qué no se le puede preguntar. Porque te das cómo cuenta. No les Luis, importa, bueno, Luis, la está opinión, mal. les interesa verduguearlo por cómo lo escuchan. Si vos No, lo por querés eso. a Maradona, Bueno. te tenés que dar cuenta que está mal. Entonces Para, no chicos, puede no es como pasar. dijo Gustavo. Entonces lo vamos voy a decir hacer una yo la cosa, defensa. Perdón, Diego, para. si está mal, que lo internen como Claro, están vamos a aclarar pidiendo esto. los hermanos. Vamos a aclarar esto en función del programa que puso al aire. Yo lo hubiera puesto al aire igual, no para verdugarlo a Maradona, sino porque es el testimonio, es la palabra de Maradona. Es material periodístico. Digo, no creo que el programa lo haya puesto. No creo que ese programa lo haya puesto para Fabián, nosotros nos conocemos hace muchos años.
Yo te pregunto, ¿lo pusieron al aire por lo que dijo Maradona o cómo lo dijo? Porque No, porque Diego, dijo Lito. Maradona. Porque no, pero es la palabra de Maradona. Diga lo hablando que de la diga, tiene selección. trascendencia. Vos ponés Maradona, 2 puntos, y le pones el comillado y ya tiene importancia. Parece que tuviéramos ganas que Maradona esté enfermo. No, Lito, es como que le preguntes a cualquier boxeador sobre un campeón del mundo. Es como le preguntaron a Carlos Menem por Pichetto. Perdón, todo es lo normal, que, todo lo que diga Maradona, todo lo que diga Maradona se va a una repercusión potenciar. enorme, Todo lo que los síntomas que tenga Maradona se van a potenciar ahora, hoy por hoy, con esta situación del dolor tremendo que tiene de rodilla, de los medicamentos que está tomando, con las pastillas para dormir, todo el combo de pastillas y el dolor y demás hace que esté agravado por el consumo de alcohol. Sobre Pero el tema de cómo hay un morbo Mira, con respecto a yo Maradona. lo que quería comentarte es que muchas veces se da en el consultorio, cuando uno tiene la consulta, que tenés una opinión de la familia, otra opinión del paciente, otra opinión que uno se forma en los 20 minutos que lo ve, y uno, para ser objetivo, tiene que hacer una evaluación neurocognitiva, donde medís y cuantificás ordenadamente todas las funciones cognitivas, y eso te da en general la respuesta. Después están los estudios por imágenes y los electroencefalogramas. Esto del habla, porque todo el mundo está hablando de cómo habla, no tiene que ver con un posible Alzheimer. O sea, el habla no tiene nada que ver con el Alzheimer. Uno puede tener enfermedad de Alzheimer y tener un lenguaje, al menos en las primeras etapas, adecuado. Hace mucho que habla así. Hay pacientes que tienen hay pacientes que tienen el trastorno motor, donde tienen una disartria, yo no un creo problema para que en lo que articular la Luis, palabra, yo quiero aclarar, e me cognitivamente parece- están bien. Me parece a mí, en lo que Luis describe, me parece que no está incluido cómo habla Maradona, porque cómo habla Maradona lo hacía hace, no sé, 8, 10 años. Claro. No, pero no es normal. No, los nuevos son otros síntomas. Las chicas Están están apareciendo. Pero no es Y hay normal, que no es saber normal. leer. Cuando Morla va a negociar la renovación del contrato a México, ¿qué es lo que hace? Le dicen, bueno, renovamos pero que venga. Y Diego no iba, y Diego no iba, y Diego no iba. Entonces apareció, no, hay que operarlo de la rodilla, no, hay que operarlo del hombro, no iba. Llegó un momento Que al donde en final se México vino de dijeron, muchachos, ¿qué pasa? Y entonces- Gracias a los tres, gracias doctor, gracias a todos, gracias a ustedes, señores, nos vamos de vuelta mañana 21:30 que era Intratables, aquí estamos en vivo, ya viene Alejandro, Animales, chau, hasta mañana.